a leer Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, en donde vamos a permitir que el Señor nos hable. Y recuérdese, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, Dios abre su boca. Cuando nosotros queremos oír al Señor, lo que tenemos que hacer es leer la Escritura, y por eso en Vaya con Dios nosotros lo que hacemos es leer la Biblia y libros que tienen contenido bíblico, porque lo que queremos es escuchar la palabra del Señor. Así que después de esta breve introducción, arrancamos con nuestra lectura bíblica de hoy. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Entonces vemos acá un pasaje de la Escritura un tanto corto, pero con mucha sabiduría, en donde se nos contrasta la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal y diabólica, dice aquí, la que se opone al Señor, y tiene algunas características. Y vamos a ver también la sabiduría que viene de lo alto y que esa es la que nosotros deberíamos procurar. Yo quisiera que mis amigos me ayuden aquí a que analicemos. Aquí tenemos ya una lista de las cosas que nosotros debemos desechar, que serían de esta sabiduría terrenal, humana y diabólica, y qué cosas nosotros deberíamos anhelar, cuáles son las características que nosotros deberíamos anhelar, que son las características que trae la sabiduría divina. No sé quién quisiera comentar de cosas que aquí tenemos que desechar, ¿verdad? Sí, aquí las cosas que nos dice el versículo 14 es que si en algún momento abrigamos en nuestro corazón amargura, envidia o rivalidad, esas son cosas en las que estamos falseando la verdad. Yo decía, ¿cómo falseamos la verdad? Y es que realmente son situaciones que están a veces muy escondidas y las podemos incluso disimular muy bien. Y yo creo que cuando disimulamos esas cosas que hay en nuestro corazón es cuando estamos aplicando esa sabiduría humana y hasta diabólica, porque estamos tratando de que no se note algo que realmente está carcomiendo el corazón. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Y aquí comienza diciendo que es de sabios y entendidos que nuestra conducta se vea en las cosas buenas. Incluso habla de actitudes ya que vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Como esos frutos, ¿verdad? De tener la paz, la benignidad, ser compasivos. Entonces, estar muy atentos. ¿Cómo está nuestro corazón, verdad? Si estamos abrigando algo de esto, es de sabios soltarlo y limpiarlo. Yo quisiera tomar prestado tu ejemplo, Ingrid, ese dinero que te debían y que tenías todo el derecho de esperar que te lo pagaran. Sí. Pero si a uno le deben algo, cuando uno descubre que alguien le ha faltado, que lo ha estafado, lo ha engañado, y eso empieza a producir amargura, envidia, rivalidad, y uno se empieza a poner creativo, es decir, yo le tengo que hacer algo similar a esta persona, ¿cómo me desquito? ¿Cómo me vengo? Etcétera. Y empieza a producir amargura, envidia. Uno empieza a pensar, ¿qué estará haciendo con mi dinero? Sí. Y cómo me dejé engañar, etcétera. Y empieza a producir esos sentimientos. Eso es la sabiduría que dice, no viene de lo alto, sino que es terrenal, humana y hasta diabólica, porque uno se pone creativo. No sé, a ustedes, yo les decía el domingo que a veces en las redes sociales, cuando a mí me insultan, me pongo creativo y quisiera hacer un perfil falso y desde ahí insultar y crear también calumnias hacia las personas que me están insultando, etcétera. Pero esa es la sabiduría humana y diabólica. Sí. Y entonces, si yo empiezo y le doy rienda suelta a esa creatividad, me empiezo a llenar de amargura. Sí. Y empiezo a dejar que mi corazón se llene de toda cosa mala. Y eso es lo que tengo que desechar según Dale Bronner, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que procurar?
la otra sabiduría, la que viene del Señor. Pero antes de pasar a la otra sabiduría, no sé si Julio o Sí, Néstor. a mí me llama mucho la atención la diferencia que el escritor hace, ¿verdad? De dos tipos de sabiduría. Eso significa que debemos tener cuidado también, porque podemos decir que somos personas sabias, pero la pregunta es qué tipo de sabiduría es la que yo estoy practicando. Sí. Y digamos que en este caso está la terrenal, que sabemos que nos lleva y nos separa del Señor, pero me llama mucho la atención, leía un comentarista que hablaba acerca de que la sabiduría que viene de Dios procura las buenas relaciones entre las personas, pero también la relación entre el hombre y Dios, ¿verdad? Cultiva ese tipo de relaciones y yo creo que es importante que nosotros hoy reflexionemos, ¿verdad? Si tengo sabiduría, ¿qué tipo de sabiduría estoy practicando, verdad? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría que no necesariamente me acerca a Él? Y permíteme construir sobre eso, porque yo he aconsejado a personas que les digo, si, hay hombres, les digo, si vos emplearas esa creatividad que tenés para hacer cosas buenas, ayudarías a muchas personas. Pero hay gente que tiene creatividad para hacer lo malo, para estafar, para vengarse, para trampear. Les digo, si usaras esa creatividad que tenés, por ejemplo, esos que le mandan a uno mensajitos de tengo un trabajo para usted y son estafas, ¿verdad? Gente que extorsiona desde la cárcel y todo. Gente que se inventa cómo estafar, cómo trampear a las personas. Si usaran esa creatividad para algo bueno, estarían creando trabajos, estarían generando riqueza, pero no, lo usan para trampear, para estafar, para defraudar a otras personas, ¿verdad? Y la sabiduría que tenemos se muestra en la conducta, sea positiva o sea negativa. Y construyendo sobre lo que decía Julio, por ejemplo, la parte terrenal dice tener la vista solo en esta vida. Cuando mi sabiduría es terrenal, yo solo miro lo que está acá, no miro más adelante, no miro la vida eterna, no construyo en qué va a pasar después de la muerte, me importa lo del día de hoy. Esa es la sabiduría terrenal. Después dice la sabiduría humana, pero otra versión dice sabiduría animal. Lo tira de una vez. ¿Y qué? ¿Y por qué es? Sí, y la última es diabólica, pero ¿por qué dice humana y animales? Porque solo busco mi propia gratificación. No me importa lo demás. Es una sabiduría egoísta. El que importa soy yo. Y por último, lógicamente, la diabólica, que es mantenida por el alma, por la influencia del diablo, ¿ya? Que busca, el enemigo solo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando yo veo que mis acciones tienen algo de eso, estoy actuando en mi sabiduría humana. Cuando busco mi propio beneficio, cuando solo miro lo que me importa hoy, miren, yo voy a comer hoy y no importa, voy a hacer, estoy viendo la sabiduría, no la de Dios, sino la mía, y se refleja, me gusta mucho, en mi conducta. Santiago 3:15, ¿en qué versión dice animal vos? En la Reina Valera para llevarla 60. al estadio está buena. Sí, en la Reina Valera 60. Y muchas veces estamos justificando esa sabiduría humana, ¿verdad? Y diciendo, sí, tengo la razón, estoy pensando bien. Y regresando al ejemplo de lo de la persona que nos debe, ¿verdad? Uno muchas veces cae en el pecado, porque es un pecado, la amargura, la envidia, la rivalidad, y en el pecado del juicio, porque yo me encontré en ese entonces, yo buscando este ejemplo, ¿verdad? Pero me encontré en ese entonces que estaba juzgando, ¿verdad? Si miraba a esta persona que me debía y yo veía que se había comprado un café, ¿verdad? Y no digamos otras cosas, ¿verdad? Pero digo, ¿y por qué se está comprando y no me paga? Ahí se estaba llenando mi corazón de amargura. Un café de 45 quetzales Sí, con de esos que crema ahora son un lujo. encima y extra caramelo. Y lo ahora subía en son uno. Instagram. Con el nombre. Pero sí, cabal. Pero ¿saben qué? Realmente cuando uno toma, porque dice aquí en la Biblia que son actos realizados con humildad propia de la sabiduría. Wow. El ser sabio te llama a ser humilde, pero también a cambiar de eso negativo a lo positivo, porque yo decidí soltar y decir, ya no voy a pensar. Uno le pone demasiada atención a esto y al soltar la amargura, la envidia o cualquier cosa que se está creciendo en nuestro corazón, entonces estamos listos para recibir la benignidad, la paz, como termina este bloque que leímos, esa paz que necesitamos en todo momento. Y miren lo que dice el verso 16. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Pongamos atención, porque si hay algo que tenemos que desechar, es eso que produce envidias y rivalidades. Recientemente escuché a un matrimonio pastoral y ellos contaron que los invitan a predicar a uno y al otro. Entonces, ellos contaron que se estaban
encontrando con que tenían cierta rivalidad entre ellos, porque a ella o a él los estaban invitando más a predicar y ellos tuvieron que darse cuenta que estaban teniendo cierta rivalidad. Eso es también del enemigo. Ahora dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Atención, hay muchas cosas que el enemigo va a utilizar para dividir familias, matrimonios, iglesias, grupos, la hermandad. Y puede ser deportes, y ahorita está de moda política, y nos llegamos hasta a pelear. Hay familias que se pelearon ahorita por lo de la política, y cuando termine la política va a ser por deportes, y si va a ser por deportes va a ser después por otra cosa, y no nos estamos dando cuenta que es el enemigo que nos está dividiendo. Y tenemos que darnos cuenta que es falta de sabiduría de lo alto, porque dice, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, pacífica, trae paz al corazón, trae paz al entorno, amable, benigna, y la benignidad tiene que ver con la capacidad de perdonar, llena de compasión, da buenos frutos, es ecuánime y genuina. Entonces, evaluemos si nuestras conversaciones están trayendo buenos frutos, están trayendo compasión, están trayendo benignidad, ecuanimidad y amabilidad y paz. Entonces, eso es lo que tenemos que traer. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? De desechar lo negativo e incorporar lo positivo. Quiero compartirles algo que encontré y dice lo siguiente: la sabiduría cristiana se basa en las certezas cristianas que nos llegan de Dios mediante Jesucristo. Y luego nos dice, estas personas que practican esta sabiduría tienen claridad en sus valores. Sobre todo en este tiempo en donde se puede pensar que lo mejor es no irte a los extremos o no practicar valores, esos valores volátiles, ¿verdad? Me voy a este lado donde me conviene, o tener mente abierta, ¿verdad? Las personas, en este caso, que practican la sabiduría de Dios, tienen claridad en sus valores, qué se puede, qué no se puede, ¿verdad? Y son parámetros marcados a través de la palabra del Señor, y que creo que es importante que lo tengamos presente en nuestro diario vivir. Buenísimo. Cuando habla de esa sabiduría pura, pensaba lo que nuestros amigos compartían ayer, ¿verdad? De Filipenses, todo lo amable, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo del nombre, porque realmente algo puro es una actitud ante cualquier cosa sin pensamiento pecaminoso. Una actitud pura, una sabiduría pura. No voy a pensar mal de él. Lo que tú hablabas de poder pensar bien de las personas. Cuando normalmente ya nos han dicho algo, entonces ya nos prejuiciamos. Ah, sí, este no me va a pagar, ¿verdad? Ya me dijeron. Entonces, ¿por qué no tengo una sabiduría pura o una actitud pacífica? Me llama la atención cómo realmente Jesús fue una persona pacífica, a pesar de que tenía todos los argumentos para poder pelear, para poder hacer. Siempre hablaba de una manera pacífica. ¿Cuál es nuestra manera de hablar? ¿O somos los que encendemos la llama, verdad? Una de las cosas que he estado tratando de aprender es no reaccionar. Porque de verdad que lo primero, y me pasa, y aquí me está viendo mi esposa, pero a veces cuando estamos con Tania, yo ya estoy pensando cómo argumentar, cómo debatir. ¿Y por qué no mejor buscamos una actitud pacífica? ¿Cómo nos cuesta? Después nos habla de ser amables. Ustedes, ¿y qué es ser amable? Es cómo quiero yo que me traten, así voy a tratar a los demás. Cómo yo espero la consideración de los demás, así la voy a dar yo. Y eso me gusta, como lo veíamos anteriormente, es la sabiduría de Dios también se va a hacer reflejada en nuestros actos. Entonces, cuando de repente yo no soy puro, yo no soy pacífico, yo no soy amable, yo no soy benigno, entonces o estoy aplicando la sabiduría de Dios o estoy aplicando la sabiduría del mundo. Y eso es lo que a mí me reta, porque a veces sí tengo ciertas actitudes que no son tan sabias del lado espiritual. Wow. Y definitivamente No sé si yo estaba analizando que o estamos en lo negativo o estamos en lo positivo. En medio no podemos estar. Así es. Alguna posición tenemos que tomar, y siempre lo negativo va a traer resultados negativos. Así que ánimo ahí con todo lo que Dios le está hablando. Sé que algunas personas están sintiendo ahorita que Dios les está mostrando áreas en su corazón que están en lo negativo, y es el momento de tomar el ejemplo de Jesús, de pasar siempre a lo positivo. Así es. Y miren cómo cierra este pasaje Santiago en el verso 18. Y el fruto de la justicia, si usted quiere cosechar frutos de justicia,
se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Es decir, cuando estamos en paz, cuando no hay conflicto, es cuando nosotros sembramos semillas de paz. Para que cuando venga el conflicto, nosotros cosechemos semillas de paz. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos en paz, cuando no hay conflicto, nosotros pensamos en reaccionar en paz. No pensamos en reaccionar en conflicto. Porque si cuando nosotros estamos en paz, cuando no hay conflicto, decimos, si a mí me dicen algo, yo respondo. Si a mí me dicen algo, yo pego. Entonces, cuando estamos en paz, sembramos semillas de conflicto. Cuando venga el conflicto, vamos a reaccionar mal. Pero si cuando estamos en paz, sembramos semillas de paz y decimos, Señor, ayúdame a reaccionar con paz. Yo quiero, cuando haya conflicto, quiero tu sabiduría, Señor. No quiero ser en la reunión en público el que haga el relajo. No, yo quiero ser el que aporte paz. En la familia, no quiero ser el que echa a perder el cumpleaños, Señor. Quiero ser el que aporte paz. Señor, quiero ser el templado, porque soy hijo tuyo. No quiero ser el que después se tiene que arrepentir de sus palabras. Quiero ser el que piensa 3 veces en qué va a decir. ¿Por qué? Porque el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Y Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, ¿qué tal si le pedimos al Señor que nos permita ser de aquellos que reemplazan lo negativo por lo positivo? Y si usted es de aquellos o de aquellas personas que reaccionan y son los que echan a perder las reuniones de familia, son los que echan a perder el domingo en la tarde, ¿qué tal si cambiamos eso negativo por lo positivo y le decimos, Señor, ayúdame a ser de los que trabajan por la paz y que en tiempos de paz siembran frutos de justicia? Oremos. Padre bendito, llegamos hoy ante ti pidiéndote que tú nos ayudes a cambiar lo negativo por lo positivo, palabras negativas por palabras positivas, ver el futuro negativo a verlo como un futuro positivo porque tú vas a estar por nosotros. Y esas reacciones, Señor, deseos de venganza, chismes, palabras deshonestas, malas palabras, reacciones, Señor, empieza a cambiarnos. Queremos ser personas que actúen en paz. Queremos ser personas templadas, que aportan paz en la oficina, en la casa. Ayúdanos a ser embajadores de la paz, que tengan tu respaldo, Señor, que podamos ser conocidos como embajadores de la paz porque somos pacificadores, porque tú estás con nosotros. Cámbianos, Señor, cámbianos. Gracias, Señor. Hoy, diga usted conmigo, hoy, Señor, yo me dispongo a ser un embajador de paz. Y en este tiempo de paz, trabajo por la paz y siembro semillas de paz en mi corazón. Y voy a llegar a mi oficina a ser un embajador de la paz. Quiero llevar tu paz a donde voy. Gracias, Señor. Yo sé que tú vas a ir conmigo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Vaya con Dios. Tengo un amigo que es pastor en Costa Rica y también tiene unas ovejas. Es pastor de ovejas también y constantemente me está contando lo que aprende del cuidado de las ovejas. Y una de las lecciones que me dejó impresionado es que descubrieron que unos lobos estaban comiendo a las ovejas. Y me contaba él que un ovejo, un macho, cuesta $2,000 y una oveja, una hembra, cuesta $400. Entonces, que un lobo apareciera a ser una de esas gracias tiene un impacto económico. Entonces, en eso estaban cuando le recomendaron a un perro que se llama un perro, a lo costarricense, un perro. Este perro, me dijo, es un cangal. Y ese cangal le salió caro, pero es un perro blanco que lo ponen desde los 4 meses a vivir con las ovejas. Entonces él me decía, este perro se siente oveja. Entonces es medio oveja y medio perro. Y como es blanquito, está ahí entre las ovejas. Y cuando se acerca un lobo, dice que es el perro que tiene una de las mordidas más potentes. Creo que tiene 700 kilos de presión en la mandíbula. Entonces cuando aparece un lobo, como las ovejas son como sus hermanas, ese perro las protege y anda ahí con ellas como que fuera oveja, pero cuando viene un lobo no le tiene misericordia. Y me encantó esa ilustración porque yo le decía a mis compañeros pastores, eso debemos ser nosotros. Debemos ser un
medio pastor, medio oveja, ¿verdad? Que somos ovejas, pero también somos pastores y debemos proteger a nuestras hermanas, las ovejas, y somos auxiliares de pastor. Me encantó, Sí. ¿verdad? Y eso es algo así, es Amós, ¿verdad? Dice, yo soy pastor de ovejas, no soy hijo de profeta, pero tengo un mensaje de Dios que dar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahí en Tecoa. Y si usted ha sentido o ha vivido situaciones en donde ha sentido que se metió ese lobo a su rebaño, ¿verdad? De verdad es el momento de aplicar esa sabiduría. Yo tengo un mensaje aquí muy esperanzador de Edwin Linares y dice que él llevó un proceso legal y después de haberlo ganado, aún así no le quisieron pagar. Cada vez que pensaba en eso se deprimía hasta que decidió dejarlo en las manos de Dios. Y aunque no le pagaron, se llenó de fe y positivismo, empezando a confiar que Dios es su proveedor. Y seguramente Dios le dio mucho más de lo que le debían a él. De eso se trata, pasar de lo negativo a lo positivo. Qué difícil. Cuando uno descubre que le han tomado el pelo, ¿va? Ustedes que tenían una persona cerca y que lo estafaron, que lo engañaron. ¡Hala, qué feo se siente! Ustedes, yo acabo de pasar una situación similar. Uno mira para atrás y dice, me engañaron y me vieron la cara. O sea, frente, me mintieron. Y cuando uno descubre la traición se siente tan horrible y solo puede uno pensar, bueno, Señor, tú me vas a pagar, ¿verdad? O sea, mía es la venganza, dice Señor, yo pagaré. Y esperar que el Señor le recompense a uno y que Él sea quien restituya, ¿verdad? Pero bueno, continuamos entonces con la lectura del libro y eso, no llenarse uno de amargura, porque si uno se pone a pensar en venganza, se amarga el corazón. Retomemos entonces el libro de Dale Bronner después de esta linda presentación que producción nos ha preparado. Arrancamos con la lectura de nuestro libro. Desarrollemos nuestro potencial desde una perspectiva diferente. Usemos nuestras capacidades con sabiduría. Guiados por su palabra, avancemos para encontrar el verdadero éxito en Jesús. Bueno, a ponernos entonces en práctica de quitarnos lo negativo y comenzar con lo positivo. Y dice la lectura así: la sabiduría libera lo negativo y promueve lo positivo. Podemos avanzar hacia la verdadera prosperidad en nosotros cuando nos liberamos de lo negativo y promovemos lo positivo. Esto es muy importante para cumplir nuestro propósito. Sin embargo, no siempre nos resulta fácil reconocer cuándo se ha colado perspectivas negativas en nuestras vidas. Por lo tanto, al identificarlas, es importante tomar la decisión consciente de descartar viejos caminos que nos obstaculizan y tomar nuevos caminos que nos van a beneficiar. Viene ahora un nuevo subtítulo: elimina el egocentrismo y el ensimismamiento. Prueba de locución, vaya que te pusieron ese subtítulo. La primera área de la que quiero hablar es el impacto negativo del egocentrismo, algo con lo que todos lidiamos de una forma u otra. Una actitud de ensimismamiento no es siempre tan obvia, puede ser bastante sutil en nuestro interior. Que le pusieron ese locutor profesional, ¿verdad? Ensimismamiento. En tales casos, puede que seamos nosotros quienes rechacemos la ayuda de otros que podrían avanzar nuestras metas. A veces esto sucede porque subconscientemente queremos recibir el mérito para lograr algo, en especial cuando hemos trabajado duro en ello. Sin embargo, como hemos observado anteriormente, hay un horizonte más amplio que nosotros mismos a considerar, incluso mientras perseguimos nuestro propósito único. Recuerda que el don que Dios nos ha dado no es solo para nosotros mismos, sino también para el beneficio de otros. Nuestro don llega a otros por medio de nosotros. Nuestro don es la manera en que servimos en esta vida y su alcance es mayor que nuestro yo. Puede ser difícil abandonar la idea de que nuestro don no se trata de nosotros, pero John Donne tenía razón cuando dijo: ningún hombre es una isla entera de sí mismo. No hemos de ser independientes de otros, sino interdependientes. Nuestro verdadero significado viene cuando añadimos valor a otros, cuando ayudamos a tocar o transformar a otras personas o las elevamos a un nivel más alto en la vida. Un síntoma de ensimismamiento es esperar que otras personas reconozcan constantemente nuestros talentos. Si esperamos a que eso suceda, puede que esperemos mucho tiempo. No debemos ofendernos si otros no nos aprecian por lo que somos.
Debemos entender que muchas personas a nuestro alrededor actuarán con egoísmo y sin apreciación, por lo general debido a su propio dolor, sus frustraciones y sus sueños no cumplidos. En estos momentos tenemos que recordar que no se trata de nosotros, sino del llamado de Dios en nosotros. Ya que el ensimismamiento se manifiesta cuando pensamos que nosotros deberíamos estar a cargo en lugar de alguien más, tenemos que aprender a rendirnos al liderazgo o la autoridad de otra persona. Deberíamos concentrarnos en quiénes somos llamados a ser, dónde y cuándo seamos llamados a hacerlo. No siempre tenemos que llevar el timón de las cosas. Podemos permitir que otras personas utilicen sus dones y ejerciten sus propios llamados. Cuando entendemos todas estas cosas, podemos soltar la negatividad del egocentrismo y promover lo positivo de enfocarnos en el horizonte más amplio, viviendo por encima del aplauso y dando a otros una oportunidad de ejercitar sus propios dones de liderazgo. Hagamos aquí una pequeña pausa y comentemos brevemente esto de renunciar al egoísmo y al ensimismamiento. A veces Dios permite movernos de nuestra zona de comodidad y llevarnos a otro ámbito, porque a veces hemos estado en un ámbito donde nos respetan mucho. Puede ser que estés en una empresa o en tu casa, en tu familia, y ahí todos te respetan. Pero de repente Dios te lleva a otro ámbito donde nadie te conoce, nadie te respeta y te empiezan a tratar como uno más y duele al ego. Y es ahí donde, en lugar de pelearte con la situación, di, qué rico que me eligen el ego y me recuerda que soy uno más. A mí me ha pasado aquí en la iglesia, pues todos me respetan. En la iglesia que yo dirijo, todos me respetan y todas las... Pero de repente llego a otro ámbito donde no me respetan así y me empiezan a tratar como uno más y mi ego, mi ensimismamiento quiere como que resistirse, pero en eso digo, no, mejor voy a aprovechar esta oportunidad para recordarme que soy un soldado raso, que Jesús lleva toda la gloria y está bien. Algo así como cuando David va huyendo y se acuerdan, aquel tipo lo empieza a insultar y él dice, déjalo, si me está insultando es porque Dios lo está permitiendo. Como iba tan triste David que sus valientes le dijeron, mira, si querés le volamos la cabeza en este momento. Pero David dice, no, hombre, si me está insultando es porque Dios lo está permitiendo. No sé si llegar a ese extremo, pero por lo menos reconocer, bueno, me va a recordar esto que Jesús es el que lleva toda la gloria y que si estaba poniéndome en algún pedestal, pues debo bajarme y es Jesús el que debe llevarse toda la gloria. Creo que cuando nos traten como uno más, no nos debe importar. Y como dice Rick Warren en su libro, a un siervo, un verdadero siervo, no le importa ser tratado como un siervo, ¿verdad? Sí, yo creo que en algún momento, cuando estamos ejerciendo liderazgo, hemos tenido la oportunidad de dirigir algo, creo que tenemos que tomar decisiones y ser intencionales tal vez en sumarnos a algo en donde podemos estar en segundo lugar, en donde podemos estar allí y permitir que otros... A mí me gustó esta frase que dice que otras personas utilicen sus dones y ejerzan sus propios llamados. Y a veces está uno en alguna reunión donde otros están dirigiendo y uno dice, ay, yo quisiera ser así, yo tengo una mejor idea, pero es el momento de aplicar esa humildad y de esperar que otros ejerzan ese llamado y creo que es un trabajo que debemos también nosotros de procurar ponernos en esa posición. Y de repente, Ingrid, hasta más jóvenes, ¿verdad? Y decir, bueno, que otro joven proponga y no entrar yo a corregirle la plana, sino decir, muy bien, ¿cómo lo harías? Y aunque a mí no me gusta al 100%, permitir que otros propongan y que vuelen con sus alas, ¿verdad? Y yo creo que es importante el tema también de los temperamentos, ¿verdad? Porque hay algunas personas que son más, o tenemos tendencia más a gustar el hecho de figurar, de estar al frente, ¿verdad? Y eso es una lucha y puede llevarnos a lo que la lectura nos continúa diciendo, ¿verdad? Cuidado con lo negativo, el enojo, el resentimiento y la amargura. El enojo en sí mismo no es necesariamente negativo. Lo que hacemos con nuestro enojo es lo que nos obstaculiza o nos ayuda. Por lo general, el enojo es una respuesta a una ofensa o una herida. Cuando las personas expresan su dolor, se manifiestan en palabras de enojo, pero cuando dirigen su dolor hacia su interior, pueden convertirse en depresión. Si nunca resolvemos cómo nos sentimos con respecto a quienes nos han herido u ofendido, entonces nuestro enojo se degenerará hacia el resentimiento.
el resentimiento se infectará y pasará a ser amargura y terminaremos con una vida amargada. La amargura destruye la personalidad humana, haciéndonos seres humanos cínicos y egocéntricos. Algunas personas se vuelven resentidas porque sienten que la vida en general ha sido injusta con ellas. Como resultado, reaccionan constantemente con enojo hacia otras personas o hacia circunstancias en lugar de utilizar sus dones para crear algo positivo en su vida. Una actitud de resentimiento no nos hará ganar muchos amigos y meramente manchará el ejercicio de nuestro propio don. No malgastemos nuestro tiempo en resentimiento o amargura. Hacerlo es como preparar un veneno para utilizarlo con la otra persona y que de repente se derrame sobre nosotros mismos. Contamina y hace un agujero en el recipiente que lo contiene en lugar de llegar al objeto para el cual era. Debemos aprender a dejar a un lado el enojo, el resentimiento y la amargura, reconociendo que continuar con ellos en el corazón solo nos hace daño a nosotros mismos. Tenemos que abordar nuestros problemas y sanarlos para que nuestro don pueda fluir libremente y así podamos cumplir nuestro propósito. Aquí hay una perla. Mire, el autor nos está diciendo que no deberíamos, al estar enojados, pretender que por ser cristianos no podamos expresar nuestro enojo. Y lo que me venía es, cuidado padres, cómo pretendemos educar a nuestros hijos, porque a veces queremos educar hijos que nunca expresen enojo. Y entonces cuando le decimos cuando limitamos a nuestros hijos, le decimos, bueno, ya no puedes jugar y todo, y pretendemos que el niño ni siquiera pueda expresar su enojo, lo podemos estar frustrando porque no solo no le permitimos hacer tal cosa, sino que no le permitimos tampoco expresar su enojo. Y dice aquí que cuando un enojo no se puede expresar, se puede convertir en depresión. Tampoco le va a dar rienda suelta ya a la expresión y quebrar todas las cosas de la casa. Sin embargo, sí deberíamos darle como que una salida a nuestro hijo para que exprese su enojo o nuestras hijas. Y entonces decirle, bueno, ya expresaste tu enojo, cálmate, pero ya no puedes seguir jugando con el celular, ya no puedes seguir haciendo tal cosa. Pero no pretendamos que nuestros hijos no puedan expresar su frustración. Creo que la educación correcta sería que puedan expresar su frustración con límites y ya. Y nosotros también tener esos espacios y amigos donde podamos expresar nuestra frustración y digerir ese enojo, ¿verdad? Cuando yo empecé en la vida cristiana, resulta que yo tengo una personalidad que le gusta la tarima, que le gustan los aplausos, ¿verdad? Y cuando yo empecé en la vida cristiana, me involucré tanto en la iglesia y empecé a hacer un montón de cosas, a servir, y yo esperaba que me lo reconocieran. O sea, yo cuando hacía una actividad esperaba que desde el frente me dijeran, bravo, Julio, lo hiciste increíble. Y de verdad me frustré. Mis primeros años en la vida cristiana fueron frustrantes porque yo me iba y decía, no reconocen, no agradecen lo que hago. Pero al final creo que fui madurando y aprendí que debía hacer las cosas sin esperar reconocimiento, que lo estaba haciendo para el Señor, que lo estaba haciendo para ayudar a los demás. Como bien dice aquí, que nuestro don no solamente es para nosotros, sino para los demás. Y al final creo que el Señor me llevó a sanar esa parte, ¿verdad? Y a reconocer que si hago algo es para que Él tenga la gloria y no que no me la lleve yo, ¿verdad? Pero fue un tratamiento difícil los primeros años de mi vida cristiana. Buenísimo. Con eso que hablas, Julio, creo yo que esa parte negativa que nos podemos tener porque no recibimos, porque no hacemos, regresamos a lo que hablábamos hace un momento, el ensimismamiento, porque entonces vuelvo a pensar solo en mí, no pienso en los demás y no me doy cuenta que en esa posición de liderazgo que tengo puede ser que pueda ser para levantar a otros, para ayudar a otros. Pero regresando a lo del enojo, me llama la atención que Efesios 4:26 dice, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en la NTV dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces nos podemos enojar, podemos expresar nuestra frustración, pero que eso no nos domine. Porque cuando el enojo entonces nos controla, entonces sí, vamos a buscar venganza, hacemos un perfil falso en las redes sociales, empezamos a decir un montón. Cuando el enojo nos controla, airados, pero no puedes. Está bien, te puedes enojar, te puedes frustrar por algo, pero no dejes que eso te controle. Que no te, como dice aquí, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otra versión, no permitan que el sol se ponga mientras estén enojados. Que no te dure un día, pues. Que sea poco y ya.
déjalo pasar. Enojates, te molestó, te afectó, pero déjalo. Porque si yo pienso, ¿han visto el carbón encendido? Que uno no está la gran llama, pero sí está ahí caliente. Muchas personas son como carbón encendido, siempre están enojadas. ¿Ya? Ese es su estado natural. Hay que ver cómo viene. Entonces, ¿quién los domina? El enojo. No te domina la sabiduría de Dios que estábamos hablando al inicio del programa. Y también ser ese amigo que otro puede llamar y decirle, vos, solo me quiero desahogar. Estoy enojado por esto. Mira, fíjate que me hicieron esto y ¡bum! Poder ser ese amigo que solo escucha decir, muy bien, pues te entiendo. Ahí dejémosla. Ya, me desahogué, porque a veces uno necesita ese poder desahogarse, ¿verdad? Y el enojo, nos explicaba aquí la lectura, que también puede ir evolucionando, ¿verdad? Ya sea en esa amargura, en la depresión o quizá hasta un acuerdo, porque regresando al ejemplo del pago de la deuda, uno puede también quedarse en decir, ya no vuelvo a prestar, ya no voy a ayudar a nadie. Y no preguntarle a Dios en una siguiente oportunidad si es voluntad de Dios o no hacerlo, el ser generoso, porque uno puede quitar de una vez el don que Dios le puede dar a uno, por ejemplo, de ayudar a alguien más. Y uno en algún momento puede tomar un enojo, una amargura como un símbolo, como una señal y dejarlo ahí como una banderita, y en una próxima ocasión que eso sea lo que lo controle a uno, que eso sea lo que te ayude a tomar las decisiones, aplicar la sabiduría diabólica, ¿verdad? Y no la voluntad de Dios. Y decir, no vuelvo a ayudar a alguien, pero no fue porque Dios te lo dijo. Eso se llama un acuerdo con el enemigo. Un acuerdo. Entonces nos volvemos codiciosos, nos volvemos avaros, y ahí estamos agregando más dolor a nuestro corazón de lo que originalmente fue la situación que lo causó. Entonces tenemos que cuidar eso, porque el enojo o la situación que sea va a evolucionar, y eso es el aplicar lo negativo o si lo perdonamos, limpiamos, sanamos y seguimos confiando en la voluntad de Dios, es aplicar lo positivo. Y ¿sabes qué, Ingrid? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno llega a ese punto, uno dice, bueno, sí, Señor, perdono, uno ve cómo Dios lo bendice a uno. Cuando uno lleva eso delante del Señor, yo lo vi con mi papá, fíjense que mi papá fue un hombre de paz, yo lo vi aplicar estos principios, y en una organización cristiana a él le hicieron algo bien feo. Y entonces yo lo vi, y a mi papá en cierto momento le dijeron, hermano Mundo, demande a esa organización. Y se trataba de un pastor demandando a una organización cristiana. Y eran 18 propiedades, recuerdo. Y mi papá dijo, y poner en vergüenza el nombre de Dios por 18 propiedades, olvídense, no cuenten conmigo. Y entonces, después vimos cómo Dios bendijo la organización que mi papá inició con mucho más que esas 18 propiedades. Y vimos cómo Dios cumplió. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué quiere decir eso? Yo te puedo dar mucho más. Cuando nosotros perdonamos de corazón, Dios restituye. Y esa es nuestra confianza. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, yo quiero sacar todo lo negativo de mi corazón, sabiendo que tú me puedes dar mucho más? Padre bendito, llegamos ante ti aplicando estos principios de sabiduría celestial, porque la sabiduría diabólica solo nos hunde en amargura, y ahí nos quiere tener el enemigo, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Pero venimos delante de ti porque en ti podemos tener vida y vida en abundancia. Y si en este momento hay amigos, amigas, hermanos en la fe que están con esa amargura, tal vez por estos paros hubo pérdidas y queremos llenarnos de amargura, hoy llegamos delante de ti, tú que puedes multiplicar panes y peces, tú que puedes hacer flotar el hacha, tú que puedes restituir de donde nosotros no imaginamos, tú que abres el mar y trazas un camino en medio del mar. A ti venimos a pedirte, Señor, a rendirnos, y toda amargura, ese dinero que no nos han pagado, esas mentiras, esas cosas, ese dinero que nos han defraudado, Señor, lo venimos a poner delante de ti, a perdonar lo que nos han defraudado y a creer que tú nos puedes restituir. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por cada persona que se siente defraudada. Y yo te pido que vengan y desatamos milagros económicos. Padre, que venga una riqueza, que vengan milagros económicos de donde ni siquiera nos imaginamos, a restituir lo que el enemigo se ha robado.
perdonamos de todo corazón, confiando que tú eres nuestro proveedor, Señor, y que tú eres capaz de que nuestros vestidos no se envejezcan en el desierto y nuestras sandalias no se envejezcan. Tú eres nuestro proveedor y nuestra confianza está puesta en ti y por lo tanto no nos amargamos, confiamos en que tú nos sostienes. Gracias, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Continuamos entonces leyendo el libro de Dale Bronner, Principios y el Poder de la Sabiduría. Ingrid, si tú nos ayudas con el próximo párrafo, te lo vamos a agradecer. Así es, y dice, para liberarnos de lo negativo, del enojo, resentimiento y amargura, debemos de incorporar a nuestra vida lo positivo en estas 3 prácticas. Vamos a ver 3 prácticas y la práctica número 1 es expresar nuestros sentimientos. Para tratar el enojo y el resentimiento, primero necesitamos expresar cómo nos sentimos, pero no necesariamente a la persona que nos hirió o contra la cual albergamos el resentimiento. Con algunas personas no podemos hablar cara a cara, por lo que debemos usar la sabiduría para escoger a la persona correcta con quien hablar. Deberíamos consultar a alguien que haya estado donde nosotros estamos y que haya sido exitoso al redirigir sus sentimientos hacia algo constructivo. Como hemos visto, si pasamos tiempo con personas que valoran la sanidad e integridad de cuerpo, mente, espíritu y la salud emocional, nosotros haremos lo mismo. Cuando cultivamos relaciones con personas equilibradas y positivas, es casi seguro que será más productivo y agradable estar con nosotros que si pasamos tiempo con personas tóxicas que refuerzan perspectivas negativas que son contrarias a nuestros valores y a nuestros mejores intereses. Y oiga bien este consejo porque yo lo hago en práctica y nunca pensé encontrármelo en este libro, pero dice, otro modo de expresar nuestros sentimientos es escribirlos. Esto es útil porque hay ciertos pensamientos que quizá no querramos expresar a otra persona, pero sigue habiendo la necesidad de dejar salir nuestros sentimientos. Así que llevar un diario es útil porque es un lugar privado para pensar en nuestros asuntos personales, examinar nuestros sentimientos y articular pensamientos y sueños. La práctica de escribir un diario nos permite expresar plenamente lo que pensamos, podemos decir todo lo que queremos expresar. Otro método útil es escribir una carta a alguien que le haya herido, incluso si nunca tiene intención de entregarla. La intención es solamente hacerlo salir de su sistema. El ofensor puede de que ya no esté, pero aún así puede escribir una carta a fin de expresar sus pensamientos. La idea es que si se escribe, se saca de la mente. Si no expresamos nuestros sentimientos de alguna manera cuando hemos sido heridos, puede debilitarnos emocional y mentalmente. A veces vamos caminando con la misma herida, ofensa o temor durante años porque lo hemos guardado en un cuarto de nuestro corazón y lo hemos cerrado con llave. Lo soltamos al confrontarlo y podemos comenzar a confrontarlo cuando lo expresamos. Entonces, hagamos un pequeño comentario de esto. Me parece interesante lo que dice Dale Bronner de expresar nuestros sentimientos para que no se queden contaminando nuestro ser. Y también, decía él, relaciónense con personas que no son tóxicas. Y eso puede ser también un termómetro emocional para nosotros. ¿Con qué personas me estoy relacionando? Cuando llego al trabajo, a la universidad, al colegio, ¿hacia dónde tiendo a relacionarme? Si es con los tóxicos, adivine qué, soy tóxico. Tengo un imán para los tóxicos. Me junto con los chismosos, con los quejosos y todo el asunto. Tengo que cambiar y tratar de juntarme con personas que no son así. Y es ahí donde la iglesia es algo importante. Empiezo a congregarme con gente que está buscando del Señor, que está queriendo huir de esas prácticas, que quiere adorar al Señor. ¿A qué vamos a la iglesia? A dar gracias. ¿A qué vamos a la iglesia? A que Dios nos empiece a cambiar a través de su palabra, ¿ya? Entonces, algunos nos juzgan a los de la iglesia como simplistas. No, estamos queriendo salir de ese negativismo. Estamos queriendo buscar en Dios nuestras respuestas, ¿ya? Por eso venimos a la iglesia y por eso tratamos de hacer grupos que nos enfoquemos en el Señor. Pero no les importa la situación nacional, nos importa, pero vamos delante de Dios a pedir que Él lo cambie y estamos orando por la situación nacional.
pero creemos que Dios está sobre eso y llevamos a Él nuestras peticiones. Entonces, y creemos que el Señor está obrando y va a obrar en nuestra nación. Pero es importante que cultivemos esas relaciones y que busquemos esas relaciones. Pero creo que es un buen termómetro pensar con quién nos estamos relacionando y que eso denote a quién estamos atrayendo, ¿verdad? No sé. Sí. Yo quiero aportar sobre esto de expresar nuestros sentimientos porque depende también del temperamento. Hay algunos temperamentos en que rápido sacan o es muy fácil decir lo que sienten. Ya vemos otros, ¿verdad? Melancólicos, flemáticos, todo eso, que nos la guardamos, como decimos, pero tarde o temprano va a salir. O va a salir mal, o va a salir en una enfermedad, o va a salir con un resentimiento. Sí. Pero escribirlo, eso es algo que me gustó mucho de esta parte porque yo lo he practicado, lo he vivido y lo he experimentado, que me ha servido mucho. Y yo lo veo como un vaso que está lleno tal vez de mucha suciedad y se le empieza a echar agua y tarde o temprano empieza a salir toda la suciedad y se transforma esa agua sucia que estaba por el agua limpia que cambió. Y yo al escribir lo que hago y lo que he hecho, tal vez les sirve a algunos, ¿verdad? Les podría servir. Escribo y definitivamente la primera versión de lo que me sale es horrible, ¿verdad? Todo lo que puse ahí. Después oro por eso que escribí, porque verlo escrito es tan diferente a lo que yo estaba sintiendo. Y vuelvo a escribir una segunda versión y me he dado cuenta que esa segunda versión salió un poco mejor, ¿verdad? Y entonces vuelvo a orar, ¿verdad? Y sigo haciendo, ese es como un proceso de limpieza similar a eso de echar agua en un vaso sucio. Y he sentido que me ha ayudado mucho y muchas veces llego a entender que lo que me molestó no era lo que realmente me estaba molestando, sino había algo en mi interior que tenía que sanar y tal vez yo le estaba echando la culpa a una tercera persona, ¿verdad? Y era algo dentro de mi corazón. Qué lindo ejemplo, Ingrid. De veras, qué precioso. Una buena práctica. Sí. Y yo quisiera decirle, y después destruya lo que escribió. Depende de qué escribió, ¿verdad? Porque puede ser que usted necesite deshacerse de lo que escribió. Mucho no se comparte. Yo creo que es importante. Gary Chapman muestra en 5 niveles de comunicación, muestra que el nivel de expresar los sentimientos es el 4º nivel, es muy importante. Pero vale que las personas también dejemos expresar los sentimientos a las otras personas. Porque tal vez hay una persona que sí quiere expresar sus sentimientos, pero yo soy esa persona que no dejo a Pacho. No puedes pensar así, no puedes sentir así. Pero son sentimientos. Aquella persona siente de una manera diferente a la que yo siento y no abrimos el espacio para expresar esos sentimientos. Pensemos en el matrimonio, en la familia. Tal vez nuestro hijo se siente frustrado por algo y nosotros lo minimizamos. Ay, si supieras mis problemas, esos sí son problemas. Y minimizamos al otro. Entonces debemos de abrir el espacio para expresar sentimientos, sea escrito, sea hablado, pero dejemos el espacio. Buenas escuchas, ¿verdad? Sí, vamos a continuar entonces. Esa es la práctica número 1 que dice expresar nuestros sentimientos. Y ahora vamos a ver la práctica número 2 y es perdonar a otros. Después de expresar cómo nos sentimos, necesitamos dar perdón a fin de experimentar una liberación plena. Recuerde este principio, la persona con la que seguimos enojados nos controla. Cuando perdonamos, cambiamos nuestro pensamiento sobre la situación y eso influencia nuestras actitudes y sentimientos y acciones, creando resultados nuevos y positivos en nuestra vida. El perdón conduce a relaciones restauradas. Por lo tanto, cuando una persona pierde la capacidad o la disposición de perdonar, sofoca sus propias relaciones. Algunas personas han sido tan heridas que no creen que serán capaces de perdonar. Hay veces en que puede que nos preguntemos por qué permite Dios que nos sucedan ciertas cosas en un principio donde somos situados en una posición de tener que perdonar. Dios no nos protege completamente de todo, pero creo que Él está con nosotros en todo, dándonos consuelo y la capacidad de salir de la experiencia siendo más fuertes. Y Él puede capacitarnos para perdonar. Y el perdón es algo que se puede aprender, como muchas cosas, y el perdón es un proceso y no un evento. Por lo general, no se produce de la noche a la mañana. Usted tiene que decidir perdonar y cada vez que regrese a su mente el recuerdo de la ofensa, usted debe hacerlo nuevamente. Por lo tanto, el perdón no es generalmente un acto de una sola vez, en especial con respecto a heridas profundas.
Cada vez que regrese ese recuerdo, usted tiene que volver a soltarlo. Yo diría volver a llevarlo a la cruz. Pero mientras más veces haga esto, menos frecuentes serán esos episodios en su vida. Cuando decidimos perdonar, estamos diciendo, yo no soy responsable de lo que me sucedió a mí, pero soy responsable de lo que sucede en mí. Yo soy responsable de cómo respondo a ello. Se lo quiero volver a decir porque creo que eso es algo que quiero invitarlo a que lo vuelva a decir usted ahí donde va, en su vehículo, donde esté, y dice, yo no soy responsable de lo que me sucedió a mí, pero soy responsable de lo que sucede en mí. Yo soy responsable de cómo respondo a ello. Y si tomamos las decisiones correctas sobre lo que sucede en nosotros, no nos convertiremos en una persona resentida o vengativa. No seguiremos siendo una víctima. Y ahora vamos con la tercera práctica. La primera fue expresar nuestros sentimientos, la segunda, perdonar a otros, y la tercera, perdonarnos a nosotros mismos. A muchas personas les resulta fácil aceptar el perdón de Dios y el perdón de otras personas, pero les resulta muy difícil perdonarse a sí mismos. Sin embargo, no tenemos ningún derecho a mantenernos a nosotros mismos cautivos y seguir flagelándonos por los errores y las cosas equivocadas que hemos hecho. La culpabilidad conduce a sentimientos de ineptitud e indignidad. La culpabilidad puede hacer que nos sintamos descalificados para nuestros sueños y metas. La respuesta es pedir perdón a otros cuando les hayamos ofendido y permitir a Dios que nos perdone y nos restaure. Yo regularmente veo a Dios tomar los pedazos rotos de vidas de personas y volver a componerlos. En su libro Decisiones que cambian vidas, Hal Urban nos da una lista de 10 beneficios principales del perdón que vamos a resumir de un modo muy hermoso. Así que pongan atención, lo vamos a poner en pantalla, 10 beneficios del perdón. El número 1 dice, el perdón pone fin a una conducta autoderrotista. El número 2, el perdón nos aleja del pasado. Número 3, el perdón nos hace libres y permite que avancemos. Número 4, el perdón nos hace ser mejores personas. Número 5, el perdón fortalece nuestro carácter. Número 6, el perdón nos hace más amorosos. El número 7, el perdón mejora nuestra salud mental y física. Número 8, el perdón nos da paz mental. Número 9, el perdón aumenta nuestra sabiduría. Y número 10, el perdón honra a Dios y libera perdón de Él a nosotros. Así que tenemos estos 10 beneficios del perdón. Yo quisiera preguntar aquí a nuestros invitados en la cabina, ¿cuál le parece más impactante de estos 10 beneficios del perdón? Ingrid, Néstor, a mí, Julio. Ajá. El perdón nos hace libres y permite que avancemos. Definitivamente, cuando no perdonamos, estamos anclados, trabados y no avanzamos. Sí. Yo creo que el perdón mejora nuestra salud mental y física. Es increíble cómo a veces el perdón, el no perdonar a otros o el no perdonarnos a nosotros puede causarnos raíces de amargura y entonces eso termina dañando nuestro cuerpo físico. Leía un libro que, por ejemplo, muchas veces un alto porcentaje de personas con cáncer es por no perdonar. Wow. Y ya no sabemos otros montón de enfermedades más que puede hacerlo. Así que cuando yo perdono, estoy más tranquilo. Y a veces, aunque la otra persona ni cuenta se ha dado, y yo sigo cargando con esa culpa y ese dolor, y de repente cuando lo suelto, yo me quedo tranquilo y la otra persona ni cuenta se ha dado y yo soy el que estaba ahí sufriendo. Así que tengo salud mental y física. Yo creo que el número 10, el perdón honra a Dios, ¿verdad? Es parte de la oración del Padre Nuestro. Ahora perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Creo que de esa forma estamos honrando lo que el Señor espera de nosotros. Yo quiero contarles rápidamente una experiencia que tuve. Sí. Resulta que ya lo he contado en otras ocasiones, mi familia se rompió cuando yo tenía 11 años y entonces ese proceso de rompimiento de la familia me destrozó el corazón. Y yo mi etapa de adolescencia la llevé llena de amargura contra mi papá. Y cuando conocí al Señor, me metió a un proceso de sanación del corazón, de tal manera que años después yo tengo un blog
y escribí una carta a mi papá. Le puse de título para un Día del Padre y escribí un montón de cosas que no le había dicho a mi papá. No cosas malas, sino cosas buenas que nunca le pude decir. Y entonces la gente empezó a escribirme. La gente que leía el blog me empezó a escribir. Me decía, Julio, me hubiese encantado tener una relación como la que tuviste con tu papá. Y empezaron a escribir cosas y yo decía, si supieran que no viví con mi papá esa etapa. Y entonces eso me llevó a escribir una segunda parte de la carta y era acerca de los beneficios del perdón, ¿verdad? Y entonces ahí escribí cosas que sí pasaron y cómo Dios me llevó a la restauración de esa etapa. Y mi conclusión era bien sencilla, ¿verdad? Yo decía que yo viví con una infección y la gracia de Dios fue el antibiótico que llegó y me permitió ser sanado, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando estamos llenos de odio, de amargura, tenemos una infección adentro. Y yo estoy convencido de que Dios no puede habitar a la par de una infección, ¿verdad? Necesitamos ser liberados de esa parte para que Dios habite en nuestro corazón. Y lo que el autor dice, ¿verdad? Descubrir nuestros talentos. Yo pude notar un antes y un después del perdón en mi corazón, porque entonces empezaron a florecer cosas de Dios dentro de mí, parte de los talentos y habilidades para bendición de otras personas, pero tuvo que llegar el perdón, ¿verdad? Ese antibiótico de Dios a mi vida. Sí. Y yo también quisiera hacer referencia a la parte 10b, y dice, libera el perdón de Dios hacia nosotros. Porque recuerden ustedes que en Mateo 10:35 Jesús contó la parábola de los dos deudores, pero cierra diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano vuestras ofensas. Y que estaba diciendo que entregó el gran Señor a los verdugos al que no perdonó. Y Jesús, son palabras de Jesús, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Ya solo con eso nosotros deberíamos perdonar inmediatamente. Porque ¿qué está diciendo el Señor? Que la falta de perdón es un delito espiritual delante de Dios, que acarrea que haya verdugos, es decir, fuerzas del mal, que tienen derecho a venir a infligirnos dolor si nosotros no perdonamos. Son verdugos que tienen derechos espirituales en contra nuestra si nosotros no perdonamos. Ya solo con ese argumento nosotros deberíamos perdonar inmediatamente. Por eso dice, el perdón honra a Dios y libera el perdón de Dios hacia nosotros. Así que si usted tiene problemas con esto, léase Mateo 18 y perdone inmediatamente, porque nosotros no queremos que los verdugos, es decir, fuerzas del mal, tengan derecho legal de venir a infligirnos cualquier tipo de dolor. Otra cosa, yo quería comentar rápidamente, cuando estamos nosotros soltando una falta de alguien, algo que nos hicieron y damos ese perdón, es como entregarle a Dios lo que estamos queriendo que alguien nos pague, ¿verdad? Pero Dios nos da más. Ahí opera el verdadero milagro, porque ahí decíamos en la lectura que eso es un proceso. Muchas veces queremos sentir cuando estamos perdonando como que ya no siento nada de lo que me pasó. Pero es un proceso en donde tenemos que seguir entregando, seguir rindiendo, seguir siendo humildes. Y yo lo veo como el milagro de la multiplicación de los panes. Estaba el niñito guardando su refacción del día, ¿verdad? Sus 5 panes, sus 2 peces. Y podemos a veces estar así, guardándonos las cosas, lo que nos deben, lo que nos lastimaron, lo que hubiera sido mejor para nosotros. Pero cuando por fin lo soltamos, podemos experimentar ese milagro de multiplicación, de abundancia en el corazón, de cosas buenas en nuestro corazón. Eso es soltar lo negativo y pasar a lo positivo y permitir que Jesús multiplique todo lo bueno para nuestro corazón. Excelente. ¿Qué tal si oramos y soltamos aquello que podamos tener falta de perdón? Llevémosla delante del Señor en este momento. Padre bendito, hoy queremos llegar delante de ti a soltar lo negativo y a llenarnos de lo positivo, de tu sabiduría en nuestro corazón. Y en esto queremos llevar todo rencor, amargura, falta de perdón. Lo llevamos a la cruz, Señor. Si todavía tenemos deseo de venganza, amargura, Señor, lo llevamos a la cruz. Y como decía el autor, una y otra vez lo llevamos. Sabemos que es un evento y es un proceso, Señor. Y si todavía están viniendo a nuestra mente imágenes y recuerdos de lo que nos hicieron, lo que nos deben, lo que nos estafaron, Señor, lo llevamos a la cruz y confiamos en que tú nos vas a reivindicar, que tú nos vas a proveer, y soltamos esa amargura y sabemos que eres tú nuestro proveedor, eres tú nuestro
quien levanta nuestra cabeza, como dice el Salmo 3. Confiamos en ti, Señor. Líbranos de la amargura, líbranos del rencor, líbranos de lo negativo. Queremos poner nuestra esperanza en ti. Y en este día y en esta época, para terminar el año, ponemos en ti nuestra confianza. Como decía nuestro amigo Mena, dejamos atrás las pérdidas, las derrotas y nos enfocamos en ti sabiendo que tú nos vas a levantar. Gracias, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Y vamos ahora a nuestro versículo del día y dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Esto está en Santiago 3:13, así que a actuar y no solo a decir. Me encanta esa porción porque habla de actuar, habla de dar pasos. Y yo pensaba en esa promesa que leíamos hoy de Efesios 4:26, de que no nos dejemos dominar por el enojo. Y yo quiero animarte hoy a que el día de hoy, cualquier situación que venga a ti, sea tráfico, sea en el trabajo, sea familiar, que te quiera hacer perder la paz y que el enojo te quiera dominar, la lleves a la cruz. Pidas el apoyo del Espíritu Santo para poder no ser gobernado por el enojo. Y esta mañana hemos visto 3 prácticas para liberarnos de lo negativo. Así que ponga en práctica hoy expresar nuestros sentimientos. 2, perdonar a otros. Y 3, perdonarnos a nosotros mismos. Es una buena forma de pasar del dicho al hecho. No vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos mañana. Bendiciones. Dios quede con usted.